Hola, me presento. Yo soy Ana y él es Darío. Hola, mucho gusto. Nuestro podcast ha nacido con la intención de poder dar información, contar nuestras experiencias y, si es posible, dar consejos sobre la migración. Sabemos que es una situación que está muy presente en la actualidad y nos encantaría ser esa voz amiga que te acompañe en el proceso. Mucho gusto y bienvenidos. Este es nuestro primer podcast y estaremos tocando el tema de dejar nuestro nido, de dejar nuestro país. Empezaremos hablando primero sobre la ilusión cuando surge la idea de venir, las expectativas que tenemos, los sueños, las metas, y cómo en el transcurso del proceso pues vamos viendo algunas situaciones que no nos imaginábamos o que sí nos imaginábamos pero de diferente manera, o creemos que ya venimos suficientemente preparados pero nos topamos con una realidad totalmente distinta. Y bueno, no sé, creo que no sé si es un caso general, pero sí sé que muchas personas venimos con una idea diferente a lo que va a ser emigrar, y luego nos venimos acá y nos topamos con muchas cosas que no podíamos tener forma de prevenir. Entonces, bueno, iniciando hablando de nuestra experiencia personal, por ejemplo, nosotros cuando tomamos la decisión tratamos de prepararnos, ya sea económicamente, un poco con el idioma, nos informábamos como podíamos, buscábamos información en internet, pero ya cuando estábamos acá, pues nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que en el camino uno no se imagina, o veníamos con una idea de, es muy normal que en nuestros países de Latinoamérica tengamos esa idea de voy, hago dinero, me regreso, o voy, ahorro y hago mi vida allá, y nos imaginamos que va a ser difícil, pero no sabemos qué tan difícil puede ser. Por ejemplo, no sé, yo he visto que últimamente se está romantizando mucho en las redes sociales como ese tipo de frases o memes que dicen, ay, quisiera dejar todo, irme a un nuevo país, empezar una nueva vida. Y creo que cuando estamos en nuestro país esa frase se escucha excelente, perfecto, pero porque está en nuestra imaginación, pero ya al momento de venir acá, o sea, son muchas cosas, y con esto no son palabras para alguien que tenga la intención de emigrar, desanimarlo o decirle no lo hagan, sino que es dar una perspectiva más realista, porque muchas veces no tenemos contempladas tantas cosas. No sé cómo era en tu caso o qué pensabas antes de venir, que pues ya acá viste que la situación no era así. Justamente lo que estaba diciendo es un punto súper importante que uno tiene que tener presente al momento de emigrar. Sobre todo porque creo que no es que todos tengamos en la mente, voy a emigrar y todo va a ser color de rosas. Y de verdad no es ningún tipo de crítica, pero espero que no estés pensando el 100% así. Te lo digo por experiencia porque al final es un poco duro creer o idealizar la idea, valga la redundancia, de que venir o en su caso ir al país al que tú estás pensando ir va a ser todo perfecto. Y te lo deseo, de verdad te lo deseo. Espero de que si tú vas a salir de tu país y vas a ir a otro, espero que todo sea perfecto. Pero en el caso de que no sea, de verdad te lo digo desde antes que te pueda suceder algo que te desilusione. Prepárate. ¿En qué sentido? Prepárate psicológicamente, prepárate de forma económica, prepárate con el idioma si es un país en el que no sé hablar el español. Pero sí, al menos en mi experiencia, cuando iniciamos o empezamos a ver este proceso para venirnos a este país, fue como que yo le dije a Ana, tenemos que prepararnos mentalmente y plantearnos todas las posibilidades que pudieran llegar a suceder.
sean problemas con el idioma, problemas con trabajo, problemas con lo que fuera. Y es curioso porque aunque trates de prepararte lo mejor posible mental, con las posibilidades y todo, nunca va a ser suficiente. Y ahí es donde uno tiene que entender de que las cosas no van a ser perfectas. Sin embargo, una mente serena, tranquila y buenas personas que estén a tu alrededor, creo que van ayudando a que ese proceso o esa transición sea un poco menos fuerte, podríamos decirlo, sea demasiado intensa. No sé cómo fue en tu caso. Sí, digamos eso que has dicho es bastante importante de tener como la mente un poco más clara, porque si uno viene con muchas expectativas irrealistas, te vas a topar más rápido con la pared o te vas a sentir más rápido frustrado porque, digamos, la persona viene y dice, voy a hacer dinero, voy a mandarle dinero a mi familia o en tantos meses voy a ahorrar esto. Muchas veces no tenemos contemplada la situación de qué pasa si yo llego a ese país y no encuentro trabajo por un largo tiempo, o qué pasa si encuentro trabajo, pero también existen como las estafas que a mí me pasó. O sea, tantas situaciones que uno no viene preparado mentalmente. O sea, yo, por ejemplo, esa situación que yo empecé a trabajar el segundo mes y yo estaba súper contenta que ya tenía trabajo, a pesar de que no hablaba el idioma y todo eso, pero sí, tenía trabajo, pero ¿a qué costo? O sea, psicológicamente malísima, el trato malísimo y para terminar de rematar, prácticamente se tardaron 1 año en pagarme lo de un mes. Entonces yo, obviamente, yo no venía con esa mentalidad de, ay, ¿qué pasa si me estafan? ¿O qué voy a hacer si me pasa esta situación? O sea, yo mentalmente no venía con eso. Y creo que es una de las cosas que uno tiene que prepararse y preguntar, irse con cuidado porque hay mucha gente mala. Y hay tantas situaciones que uno dice, bueno, sí, voy y ahorro, pero tampoco se pone a pensar que el pago del alquiler, el pago de la comida, hay días, hay meses que uno nada más va sobreviviendo. Y pasa mucho en los primeros meses, en el primer año, y uno dice, ¿a qué vine? O sea, vine a ahorrar, a tratar de mandarlo a mi familia, pero estoy sobreviviendo porque me alcanza apenas para esto, para lo otro. Y no estoy diciendo que sea algo general, o sea, cada quien habla como le fue en el baile, como dicen, pero si es algo que uno debe tener en mente para no venir y frustrarse rápido. Es decir, si tú te encuentras en esta situación y piensas que tú eres el de la mala suerte, el que no ha podido, el incapaz, sepas que es algo que pasa y que tienes que mantenerte, como dice Darío, bien o rodeado de gente que te apoye o mentalmente tranquilo para poder encontrar la salida de esa situación que pues uno no se espera y ni quisiera que le pasen, pero suelen pasar, lamentablemente. Entonces, bueno, eso sería como al inicio, que uno viene con toda la ilusión, con todos los deseos del mundo y luego nos topamos con tantas cosas. Una de ellas, y es la que vamos a tratar más largo, el tema como principal de este podcast, que sería el duelo migratorio. Lo queremos tocar porque hay mucha gente que lo pasa, que lo está pasando o que lo ha pasado y no ha tenido una definición, no ha tenido una respuesta de por qué se siente así o por qué motivo siente lo que siente. Entonces, yo lo supe porque yo lo busqué. Yo lo busqué en internet porque yo quería saber qué estaba mal conmigo y yo veía como a la gente de mi alrededor como ya adaptada, más superada y yo con unos sentimientos bastante fuertes. Entonces yo ponía en el buscador y yo decía, ¿por qué tal cosa? Y en una de esas búsquedas me salió esta definición y cobró mucho más sentido todo lo que yo estaba pasando. Entonces se los queremos compartir también por si alguien está pasando por este proceso, sepa lo que es y le pueda dar un significado. Entonces empecemos por la definición. El duelo migratorio es el proceso de elaboración de las pérdidas asociadas a la experiencia migratoria.
Se pierde la lengua, la cultura, la familia, los amigos, el estatus, contacto de grupo étnico y la tierra. Si bien es cierto, muchas veces nosotros asociamos la palabra duelo con la muerte, el duelo en general es una pérdida y en la migración se pierden muchas cosas, como las que le acabo de leer anteriormente. Vamos a definir una por una y vamos a ir contando cómo ha sido nuestra experiencia de perder estas cosas. Por ejemplo, perder la lengua implica en algunos casos la frustración de poder expresarse como nos gustaría. Conlleva sentimientos de inseguridad y vergüenza. Por ejemplo, con la definición que acabas de decir, me siento identificado, digamos, el primer año, incluso podría decir los primeros 2 años, porque, como bien dice la definición, y es que nosotros tenemos, independientemente del país en el que sea, cada uno tiene una forma de expresarse, tiene dichos, tiene refranes, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno viaja, independientemente sea un país en el que también se habla español, la forma en que se expresan estas nuevas personas a las que nosotros encontramos es muy distinto y se duplica, podría decirlo, cuando el país no es de habla española. Por ejemplo, en nuestro caso, que aquí no se habla español, es un poco más complicado. Primero, porque digamos, no es simplemente traducir lo que tú estás pensando, sino que es adaptarte a la forma en que se habla en el país al que has llegado. Un ejemplo muy básico. Digamos, hoy yo quiero tomar agua. Una frase que se me acaba de venir a la mente porque tengo sed. Y es que en español nosotros podríamos decirlo de la manera en que lo acabo de decir, quizás un poco diferente en otros países, pero el concepto es el mismo. Y lo que tú tienes en la mente es eso. Al momento en que tú quieres expresarte de esta misma forma en otro país, es muy probable que sea la gramática, sea la forma en que lo estás conjugando, no importa, es diferente. Y en el momento en que tú te encuentras esta barrera de querer transmitir lo que estás diciendo a tu modo, es decir, la forma en que tu país se decía, es complicado. Y ahí empiezan como ese tipo de frustraciones y después uno se empieza a cohibir en la manera en que uno se expresa. Y vuelvo y digo, cuando el idioma no es español, esto se duplica. Porque ya no solamente es el hecho de que no te estás dando a entender a tu manera, a tu forma de hablar nativamente, sino que es también la forma en que quieres decirlo, tratando de hablar una lengua que no es tuya. Entonces, creo que los primeros 2 años, resumiendo un poco, para mí fue un poco más complicado esto. Sobre todo porque estábamos aprendiendo un nuevo idioma, porque estábamos tratando de acostumbrarnos a la forma que se expresaban aquí. Y como un simple consejo que voy a dar rápidamente, trata de que no te interese mucho la forma en que las demás personas reaccionan cuando tú estás tratando de hablar un nuevo idioma. Y esto me refiero a personas que hablamos español y estamos hablando una lengua distinta. Y es que esto va a ser así. No pienses de que porque te equivocaste en una letra, en una forma en que lo estabas diciendo, se acabó el mundo. O simplemente porque la persona te hizo una cara fea. Eso va a suceder. Incluso en nuestros países sucede cuando somos de ciudades distintas. Lo importante aquí es de que tú tengas la ganas de comunicarte y al menos al inicio, que tal vez estás aprendiendo un nuevo idioma, sea comprensible o al menos lograste expresar lo que querías decir. No sé en tu caso cómo fue esto del problema de la lengua. Pues me acaba de dar risa eso de las caras porque es algo que después de 5 años me sigue bloqueando un poco porque obviamente ya no es lo mismo el primer mes que 5 años después, cómo me expreso, cómo hablo, pero siempre hay esas fallas gramaticales, se podría decir, y esas miradas
no sé ni cómo expresarme la forma que te ven aquí cuando uno habla bien el idioma, que yo lo noto tan rápido que me bloqueo. O sea, es como que sí sé cómo decir lo que quiero decir, pero me dejan bloqueada todavía por la rabia, por cómo, no sé, me molesta mucho esas caras. Entonces sí, es muy buen consejo no dejarse intimidar por las demás personas, porque al final tenemos que tener en cuenta que no es nuestro idioma y que aún así hemos sido valientes de aventurarnos en otro país donde sabemos que al inicio no nos van a entender, o bueno, aunque ya lo llevemos estudiado, pues ya el momento de la práctica es diferente. Entonces tenemos que darnos ese valor, ese valor de, de no sentirnos inseguros y decir, bueno, ya hablo dos idiomas, o por lo menos estoy intentando hablar mi segundo, para otro será su tercero, no lo sé. Y no dejarnos intimidar por la mala cara de una persona que nació en este país y obviamente lo va a hablar perfecto. Entonces, ese es un muy buen punto. Y pues para mí perder la lengua, creo que el segundo mes que yo conseguí trabajo fue como un punto bastante fuerte, porque yo cuidé a una ancianita que tenía Alzheimer, entonces era bastante agresiva y estaba en sus malos ratos. Definitivamente yo cuando yo llegué a trabajar con ella estaba en sus malos ratos. Entonces yo llegaba y se me salían obviamente palabras en español, en frustración de darme a entender. Y ella era como que si vas a hablar español, regrésate a tu país. Entonces eran como los primeros malos tratos que yo jamás en la vida pensé que me iban a decir. Y era bastante frustrante porque o sea, yo me acuerdo que yo traducía lo que le quería decir en el traductor, y iba como que todo el camino para encontrarme con ella, iba repitiendo lo que le quería decir con un miedo, porque era como que yo sabía que si me equivocaba en una cosa, la primera reacción de ella iba a ser gritarme y decir que me fuera a mi país, y si iba a hablar ese idioma. Entonces también, también, ahora me da risa obviamente, pero en ese momento no fue nada gracioso. Ella decía palabras en español hirientes para que yo le entendiera, entonces era como, me acuerdo que un día me dijo gorda negra y yo era como, ¿qué? O sea, ella me insultaba porque yo hablaba español. Y luego como quizás como dijo, bueno, habla español, ella se sabía quizás un poco de esos insultos en español, entonces fue como que aquí le voy a dar en lo que le duele, y me dijo esas palabras y yo me quedé como, ¡ah! Y no, o sea, fue de verdad frustrante. Si me estoy riendo es para que vean que hay cosas que uno piensa que nunca va a vivir, y cuando las vives sí son dolorosas, pero bueno, en el camino uno va entendiendo y uno va haciéndose como más fuerte en ese tema, y pues llega a esa conclusión. O sea, llega a la conclusión de, bueno, o sea, yo ya este es mi segundo idioma, en algún momento lo voy a manejar cada vez mejor. Y mucha gente que te insulta o te degrada por no hablar bien, son gente que habla nada más el idioma nativo. Entonces, como que a eso, como dicen, a palabras ciegas. Ah, no, perdón. Ay, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es el refrán? A palabras necias, oídos sordos. Bueno, así. Con el segundo punto de perder la familia y amigos, esto viene acompañado con sentimientos de soledad y sufrimiento. En esa definición, creo que es mentira decir que nadie va a sufrir en este sentido. En el hecho de que siempre tendremos al menos una persona a la que vamos a extrañar con todo el corazón, con toda nuestra alma, en mayor o menor medida algunos que otros. Sin embargo, en mi caso, creo que es un poco menos intenso, y no quiero que se malinterprete, ¿no? Yo amo a mi familia, yo amo a mis amigos, yo amo a todas las personas. Sin embargo, creo que en mi caso es simplemente el hecho que soy una persona que demuestra sus sentimientos, pero que al mismo tiempo, si no estoy cerca de esta persona, no es que no me afecte porque no la quiera, simplemente porque sé que puede ser parte del proceso, sé que puede ser parte de lo que está sucediendo, y para bien o para mal voy a tener contacto con esta persona.
Al menos esto será mi caso, ¿no? No quiero decir de que quien lo sienta más o que lo sienta menos es mala o buena persona, no. Es simplemente en mi caso que a mí fue un poco menos el hecho de que me afectara alejarme demasiado tiempo o a una distancia muy, muy larga de mi familia. No sé en tu caso cómo es. No, sí sabes. Sí sabe porque lo vive y lo sufre conmigo. Porque para mí es uno de los puntos como más fuertes. Yo creo que ser específica es el punto más fuerte del duelo migratorio que todavía lo sigo pasando porque me toca mucho, o sea, no estar cerca en los momentos especiales. En cualquier momento en general, pero en los momentos especiales o tal, también los fines de semana que yo sabía que salía con ellos, con mis papás, mis hermanos, el no ver nacer a mi sobrina, el ver crecer a mis sobrinos lejos, o sea, es una cosa que me duele bastante y obviamente pues mientras más pasa el tiempo, o sea, uno se acostumbra, pero en mi caso eso no deja, el hecho de que me acostumbre no quiere decir que me ha dejado de doler, pero hablando específicamente de lo que dice aquí, de sentimientos de soledad y sufrimiento, pues claro, los primeros meses era una situación bastante fuerte, un sentimiento de soledad a pesar que hemos venido juntos, pero es como esa soledad de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Y fue y sigue siendo bastante fuerte hasta el momento. Entonces, igual, si las personas que nos están escuchando aún ha pasado el tiempo y aún se sienten igual, pues sepan que es normal y también esto también es normal que lo detone algo como ver una foto o que se acerque una fecha especial y sentirse así. Seguimos para no alargarnos tanto con el perder el grupo de pertenencia, la identidad. La identidad es aquello que nos hace al mismo tiempo iguales y diferentes a otras personas. Esto quiere decir, o sea, el sentimiento de no pertenecer al lugar nuevo donde se llega. No pertenecer al lugar en el que se llega. Yo creo que depende. Yo creo que depende mucho en la manera en que, o en la capacidad en la que tengas de adaptarte. Algunas personas tienen una capacidad de adaptarse más alta, otras personas tienen una capacidad de adaptarse menos. Pero en mi caso específico, creo que fue, digamos, un 75% no me siento parte de aquí. No, quizás será un 80% no me siento parte de aquí y un 20% sí. Obviamente el 80% representa el hecho de que prácticamente la mayor parte de mi vida he estado acostumbrado a donde vivía, las costumbres, la comida, muchas cosas más. Pero no es el punto. El punto es de que a pesar de que el país en el que hemos venido tenga muchas cosas muy buenas, creo que no voy a poder, al menos en mi caso, decir al 100% que formo parte de aquí o que me siento incluido o soy, digamos, otro de ellos. Ahora bien, quiero que quede claro de que quien verdaderamente ya se sienta parte del país en el que ya está, no significa ni que es un vendepatria, ni que no ama a su tierra. Simplemente lo que yo digo es la forma en que uno se adapta, mayor o menor medida. En mi caso, sí creo que puedo llegar a alcanzar un nivel bastante alto de adaptamiento, pero dentro de mí siempre va a haber como ese espacio que no lo va a cubrir en donde me encuentro actualmente. Bueno, con este sentimiento de no pertenecer, creo que también juega mucho la parte de que uno ya viene pues adaptado a otra cultura, a nuestro lugar de nacimiento, obviamente. Y sí, a mí sí me ha tocado bastante porque siempre hablando del inicio, era como que, obviamente al inicio es como que uno viene y se siente un turista, o sea, todo es nuevo, todo te impresiona, todo te asombra, pero a medida va pasando el tiempo es como que empiezas a ver como que
pues para empezar no es tu gente, o sea, la forma, o por lo menos los que venimos a Europa sabemos que la forma de ellos es como un poco más fría. Entonces, al empezar a ver estas simples cosas de, pues ya no es la misma calidez de que uno en Latinoamérica va a cualquier lado y sabe que la norma es que la gente sea amable o más gentil y aquí venir y no encontrar eso o venir a encontrar malas miradas o la gente que te hace sentir y te recalca que no sos de aquí, son puntos bastante claves para uno sentir que no pertenece. También regresándonos a la lengua, digamos un simple chiste o una simple frase que uno quiera decir, pues no, sabe que no van a entender el contexto porque no vienen de donde venimos o no nos pueden entender al 100%. Entonces, ese punto siento que sí, al inicio era más, ahora digamos, no me siento que pertenezco, pero por lo menos las calles ya la conozco, ya me sé comunicar. Ya sé cómo ubicarme y eso ya es como con una gran ayuda que al inicio que uno se siente tan perdido que prácticamente no sabe nada. O sea, siento que esas cosas ayudan mucho mientras pasa el tiempo, pero siempre está ese punto que uno dice, pues hay muchas cosas o muchas costumbres que todavía seguimos sin entender. Y fíjate de que ahí quizá me gustaría como decir un pequeño consejo y que es un pequeño, grandísimo consejo que creo que a todos nos va a ayudar. Y creo que como seres humanos y como, no sé cómo decirlo, con nuestros antepasados, nosotros buscamos nuestra tribu, por decirlo de alguna forma. Y es que nosotros vamos donde nosotros nos sentimos cómodos. Y creo que esto nadie me lo va a negar. ¿A qué voy con esto? Cuando tú llegas a un país, supongamos a un país que no habla tu idioma, vas a ir buscando a esas personas con las que te sientas identificado, con las que te puedes comunicar, con las que sabes que te van a entender, aunque no sean de tu mismo país, pero que sabes de que lo que tú estás diciendo en tu idioma, te lo van a entender. Es como que cuando uno viene a otro país y uno ve un latino, ya no ve, es colombiano, es ecuatoriano, o sea, uno ve, un latino. Y ya uno ya siente esa parte es un latino, y uno va y ya se acerca de él y ya lo siente como uno. Sí, efectivamente. ¿Y por qué saqué esto? Y es por el hecho de que no está mal, absolutamente no. La idea es de que uno se sienta seguro, que uno se sienta cómodo, pero ¿cuál es la situación aquí? Trata de que el 100% no sea así. Y me explico por qué. La idea de que tú te hayas ido a otro país es de que te integres también. Y si tú no lo haces con los locales, independientemente del país que sea España, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Portugal, no importa. La idea es de que también te integres con esas personas, porque si tú solamente te integras, te encuentras o te reúnes con las personas que somos prácticamente del mismo país, porque yo a Latinoamérica no la veo como países individuales, sino que lo vemos, todos somos latinoamericanos. Y para mí todos son personas que si habla español, es mi hermano. Entonces, trata de que el 100% de tus reuniones no sea solamente con personas de tu misma línea. Trata de integrarte con los demás porque eso va a ayudar exponencialmente a que te puedas sentir más cómodo en ese país. Creo que sería como un pequeño consejo que podría ayudar. El siguiente punto sería perder la cultura. Implican normas de conducta, sonidos, olores, sabores, una manera de pensar y sentir colectiva que les ha marcado durante toda su vida. Yo creo que en este punto ha sido uno de los que un poquito más me ha marcado en el hecho de que sí, yo he estado bastante acostumbrado a la comida de mi país, a los sabores de mi país, sobre todo porque no quiero que se malinterprete, aquí existe una buena cocina, una buena comida. Sin embargo, los sabores con los que yo ya me había acostumbrado y todo eso no son iguales ni tan siquiera yendo a los restaurantes de mis compatriotas. Y no porque no puedan cocinar, sino que por el hecho de que los ingredientes
no son los mismos y por ende el sabor de la comida no se va a asemejar a la de mi país. Igualmente, los lugares, aquí hay lugares muy, muy hermosos, pero de igual manera creo que esa pertenencia al país en el que uno ha nacido lo marca y pues siempre va a ser un poco complicado, va a ser un poco difícil poder adaptarse en ese sentido. Igualmente, digamos, en esta parte de perder la cultura, pues también aquí dice como la manera de pensar, los sabores, los sonidos, todo eso es como que podría parecer antes de emigrar que no son cosas tan significativas, más cuando uno ya está aquí, se da cuenta como esa diferencia que hay y se siente, sí, como que más, como que más, como se dice, eh, compatriota, que nunca, o sea, es como que cosas que uno normalizaba tener, tan sencillas como un plato típico que podías comer, no sé, en nuestro país hay como una tradición de comer un plato típico y tenemos un día fijo de comerlo, cada familia se pone su día. Y el hecho de venir acá y no tenerlo es como, sí, o sea, duelo porque uno pierde, o sea, uno pierde esas tradiciones, esos sabores y pues sí, se siente bastante y, y pues sí, también como que son cosas que nos pueden llevar a tener ese granito de arena de cuando estamos mal, ponernos peor, porque digamos estamos mal y queremos comer algo que nos haga sentir mejor, una sopa de nuestra mamá o algo de nuestra abuela, y es como nos acordamos que no lo tenemos y creo que también es como un golpe ahí. Después sigue el estatus, que aquí dice que realizar trabajos de menor cualificación que los nativos, aunque si no es así, el ser extranjero, la falta del dominio del idioma o el acento suele conllevar una pérdida de estatus. Sí, quizás puedo como asociarlo con lo de la pérdida de la lengua. Al final uno es bien curioso porque yo sé que todos tenemos la capacidad de hacer algún trabajo que se nos plantee, pero el problema, y lo digo así un poco abiertamente, la mayoría de los europeos, sobre todo los que son norte de Europa, son bastante fríos, bastante cuadrados, un poco toscos, podríamos decirlo. Y el hecho de que tú no puedas hablar bien el idioma, te ven como de menos, aunque tú tengas toda la capacidad del mundo de poderlo realizar. Y esto sí ha sido un poco complicado para mí porque, como les explico, el idioma que se habla aquí no es el español y los primeros 2 años que estábamos intentando aprenderlo teníamos muchos más errores de los que tenemos actualmente. Cuando uno trataba de comunicarse y tenían como ese tipo de expresión de ¿y este que está diciendo que no puede hablar o qué? Te condiciona y te sientes inferior incluso. Creo que al menos en mí, en ese caso, sí fue una de las cosas un poco más delicadas al momento de tratarlas. Sí, la pérdida del estatus, digamos que esto no quiere decir de que del país que uno viene esté como de lo mejor o tenga, o necesariamente para perder el estatus tenga que tener una buena posición allá en su país, sino con el simple hecho de venir a realizar, como aquí lo dicen, trabajos menor cualificados que los nativos, o sea, que uno es consciente que uno viene a hacer el trabajo que la gente de acá no quiere hacer o perder el idioma o el acento, o sea, hay mucha gente que te ve de menos solo por eso. En mi caso, como estaba diciendo, o sea, no es que yo tuviera un estatus altísimo ni nada por el estilo, pero por lo menos, o sea, yo trabajaba sentada con aire acondicionado en una computadora y aparte era estudiante, entonces era como que, digamos, me sentía bien porque sabía que más adelante, digamos, me iba a graduar, iba a trabajar de otra cosa, aunque en ese momento no estaba trabajando como
de lo que yo soñaba, pero estaba cómoda, o sea, era en un ambiente cómodo. En lugar después, al venir acá, empezar a trabajar de lo que saliera, como yo aquí, más adelante en otros podcasts que tocaremos el tema del trabajo, se darán cuenta que ya perdí la cuenta de cuántos trabajos he tenido, pero he trabajado en todas condiciones y realmente al inicio sí fue como bastante choqueante porque, digamos, mi primer trabajo, o sea, como repito, era de cuidar a una señora. Una de las cosas que me marcó y creo que de por vida era cuando, como por su enfermedad, pues tenía Alzheimer, entonces ensució todo el baño. Y yo me acuerdo que yo limpiaba ese baño lleno de cosas que no voy a decir acá. Y era como, o sea, fue algo bien fuerte porque yo lo limpiaba y se me regresaba el vómito. Bueno, fue una experiencia bastante fuerte, como que ahí te van cayendo esos baldazos de agua fría, esa realidad. Luego tuve un trabajo en un gimnasio donde pues yo limpiaba los baños, limpiaba todo eso y también limpiaba las oficinas. Y me acuerdo que yo entré a la oficina a limpiar y era como caras de, ay, o sea, más me tengo que levantar por tu culpa. Y me hacían como esas caras de desagrado un poco. Y al inicio, después ya no fue así, pero al inicio sí era así. Y me acuerdo, o sea, tengo tan presente de ese día que yo estaba con mis trapitos limpiando el escritorio, limpiando los teclados, la pantalla. Yo fue como, Dios, o sea, ¿en qué momento dejé de yo ser la que trabajaba en la computadora y ahora estar limpiando? Y eso no quiere decir de que estemos menospreciando sus trabajos para nada, o sea, eso no es el punto, sino que el punto es como que esos golpes de realidad que te vas dando mientras uno está aquí y ve que ya, o sea, el estatus, como lo dice aquí, que uno tenía en su país, fuera alto o pequeño, o sea, aquí, o sea, viene a ser como lo último de la cadena alimenticia, entonces como que es bastante fuerte para algunos, para otros pues no lo será tanto, vienen en otras condiciones, eso también hay que decirlo, hay mucha gente que viene en otras condiciones, aunque seamos inmigrantes, pero siempre hay como diferentes situaciones de migrantes, entonces eso también es importante tocarlo. Y por último está el duelo de la tierra, duelo por los paisajes y por el clima. Creo que me adelanté un poco y lo toqué en el punto anterior, pero sí. Lo dije y es que uno en su país sabemos de que tenemos paisajes hermosos, lugares hermosos, aunque tú vengas a un país en el que de igual manera tenga todo eso, creo que por el mismo hecho de haber pertenecido mucho tiempo, dependiendo de la persona y la edad a la que hayas emigrado, te darás cuenta que por más bello que sea el paisaje que estés viendo en el nuevo país, en el tuyo representa algo más que solo algo visual, sino que representa algo de sentimiento, algo que te trae recuerdos. Y en ese sentido, sí, podríamos decir que 50 y 50 me ha golpeado esta situación. Porque sí amo mucho mi país, pero sin embargo puedo decir de que también me encuentro bastante cómodo con lo que está en esta tierra actual. Bueno, por mi parte, lo de los paisajes y el clima también es una cosa que le he sufrido. Si se dan cuenta a lo largo de este podcast, es como que bastantes puntos les he sufrido. Pues, por ejemplo, el clima, o sea, es un punto, porque en nuestros países de Latinoamérica, o por lo menos donde nosotros, es como un clima bastante como fijo. O sea, sí hay días que hace más calor que otros y así, pero uno puede usar la misma ropa todo el año. Y en cambio aquí son los extremos, o sea, es como cuando hace frío, cuando hace un calor y un calor como bastante húmedo que da la sensación que te falta el aire. Yo me acuerdo que en mi país yo no usaba chores porque no me gustaban. Aquí es una cosa que es obligado, o sea, yo no aguanto los pantalones en tiempo de verano porque siento que se me pegan todos, o sea, en una cosa fea. Y de ahí el clima, pues lo sufro porque me duele la cara de lo helado, siento que la nariz me va a sangrar. Ay no, tengo problemas con la cervical. Es como que para mí es un punto bastante como
fuerte lo del clima porque no es una cosa con la que esté muy adaptada, sinceramente. Y con los paisajes, pues a pesar de que aquí hay paisajes hermosos y hay lugares que he conocido y yo me he quedado con la boca abierta, pues también lo sufro porque pues no es como donde nosotros vivíamos, que en media hora podíamos estar en la playa, en media hora en una montaña y podíamos como tener esa cosa de acceder fácilmente a la playa o a la montaña o a un pueblito. Aquí las distancias son lejísimos y por lo menos donde nosotros vivimos es ciudad. Y si queremos estar en la playa, que es una cosa que a mí era primordial en mi país y que yo iba seguido, por ejemplo, aquí la veo una, 2, 3 veces al año, exagerando, entonces sí pega eso bastante. Depende también de donde uno ha vivido antes y de donde uno va a vivir. O sea, obviamente si uno venía de un clima caliente y se va a vivir un clima que es casi siempre frío, pues lo va a sufrir más que otra persona que viene de un clima ya frío y si viene de otro clima frío. Entonces como también depende de cada persona, pero por mi parte sí ha sido un poco así. Ya para terminar, el duelo migratorio tiene características de ser parcial, porque siempre existe la posibilidad de volver, es decir, no es un duelo definitivo como la muerte, que sabemos que no hay retroceso. En cambio aquí siempre existe como la posibilidad de, tengo este duelo, tengo estas pérdidas, pero también tengo la posibilidad de volver a todo eso que extraño. También es recurrente porque se activa cuando volvemos a llamadas o vemos fotos, lo que tocaba en un punto anterior, lo de los familiares. O sea, es como uno dice, bueno, voy a pasar por las etapas del duelo, lo supero ya, pero en el caso del duelo migratorio es recurrente porque uno puede volver a sentirse así, ya sea por una fecha especial, por ver una foto, una historia, lo que sea. Y también es múltiple porque no se pierde solo una cosa, sino que perdemos muchas, como todas las que ya mencionamos. Los signos del duelo son signos porque el duelo migratorio no es una enfermedad, pero en algunos casos las personas necesitan apoyo psicológico para afrontarlo. Esto es bastante importante. Los signos son sentimientos de ansiedad, inestabilidad o tristeza. Las somatizaciones son sensaciones de tener algo atascado en la garganta, dolores de estómago, de espalda o cabeza. Es decir que por esto podemos llegar hasta sentir síntomas físicos, se podría decir. Y lo toco aquí porque, como les decía, o sea, yo estaba pasando por muchos de estos sentimientos y yo no sabía qué era o qué era lo que estaba mal conmigo. Y veía como que toda la gente bien y yo sintiéndome todo así, era como que la gente me decía, sí, a los 2 años se te pasa, o hay otra gente, ay, sí, el primer año siempre es así. Entonces yo estaba como, bueno, sí, ya pasó el primer año, segundo, tercero. Y era como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está mal? Entonces, averiguando estas situaciones, pues pude descubrir que en algunos casos sí se necesita la ayuda psicológica y esto es bastante importante porque uno piensa como, no, si paso ocupado se me va a pasar, o es algo que lo voy a saber controlar, y a veces esos sentimientos pues se apoderan bastante de nosotros. También esto hace dificultades asociadas a la identidad y la autoestima, vivir en una especie de limbo, y como muchas personas lo han expresado, yo no he tenido la oportunidad de regresar a mi país, pero muchas personas que vienen a otro país, que migran, es como bien normal escuchar eso de que la gente no se logra sentir de acá y cuando va a su país pues ya no se logra sentir de allá. Entonces como ese limbo de no sé de dónde soy, no soy ni de acá, no soy ni de allá, también es como bastante difícil. La paralización de proyectos de vida, dificultad para tomar decisiones. En este punto me siento como bastante atacada porque es como obvio, o sea, uno no está acostumbrado 100% al país donde está, no está ni siquiera, o sea, no te gusta, no estás ni seguro. Entonces como decís, ¿cómo hago este proyecto? O si hago este proyecto me va a amarrar a este país. Entonces como que uno está ahí con ese
esa pelea interna, digamos, y uno mismo se mete el pie. Entonces, como que, pues también esto podría también como necesitar de apoyo profesional. Sensación de estar atrapado en el extranjero, o sea, como, bueno, ya tomé la decisión, no me gusta, pero tampoco me puedo regresar. Entonces es como una cárcel que yo elegí, pero a la vez esa sensación terrible, terrible. Y bueno, esto sería como en conclusión lo del duelo migratorio. Para cerrarlo, sí quería yo dar ese mensaje de alguien que esté pasando por esto, que no tenga miedo de hablarlo. Si lo habla con alguien y siente que no está siendo totalmente comprendido, está siendo juzgado, pues también podría acercarse a una ayuda profesional. Y no hay que tener como miedo, pena, porque yo sé que en nuestros países que venimos a veces se juzga mucho esto. Siento yo que en la actualidad ya está siendo como ya más normal acudir a una ayuda profesional y ya no está siendo tan tachado. Pero si tú te sientes así, si tú te sientes identificado con algo que se ha dicho aquí y sientes que has tratado y realmente no le hayas como una salida, una respuesta lógica, o sientes que es debilidad, porque muchas veces me lo llegaron a insinuar como que no, pero es que eso, o sea, eso es inmadurez, o ay, no, pero es que entonces, ay, o gente que, ay, pero es que a usted no le ha pasado nada, yo he hecho, me ha pasado esto, lo otro, de aquí, y mira dónde estoy. O sea, como que hay mucha gente que uno le puede llegar a contar, puede invalidar como ese sentimiento y decirte como exagerado, o ay, por lo que se está quejando, si yo sufrí más. Hay gente como que, yo me he dado cuenta que en el sector de la gente que migra, hay gente como que tiene como que está orgullosa de todo lo que ha sufrido. O sea, no sé cómo de explicarlo, pero es como, ay, o sea, yo pasé por esto, por lo otro, por acá, y como que te invalidan lo que tú has pasado, y tú te sientes como, bueno, entonces me estoy quejando por nada, o soy exagerado, y no es así. O sea, los sentimientos que tú tienes son válidos y tiene un nombre y se llama duelo migratorio. Entonces, nada, quería dar este mensaje que me parece bastante importante. Y finalizamos con preguntas que nos hemos hecho. La primera sería 3 consejos que le darías a alguien que ya emigró. Comienzo yo. Número 1, trata de prepararte lo mejor posible, sea psicológicamente, económicamente y físicamente. Creo que serían como los puntos principales que tendrías que tomar en consideración antes de salir de tu país para, como dije al principio, estar lo mejor preparado. Nunca estarás al 100%. De eso quédate por seguro que no será así. Quisiera, de verdad, que fuera así en la mayoría de los casos. Pero te lo digo porque así no te llevas ningún tipo de disgusto al momento en que llegas al país y digas, no, pero es que yo me preparé todo lo que pude y no salió nada de lo que había planeado. Y pues lastimosamente es así. El segundo, si es un país en el que no se habla español, pues empieza a estudiar, a practicar, busca un curso, sea de paga, sea gratuito, busca busca clases en YouTube, en TikTok, donde sea. Lo importante es de que vayas lo mejor preparado posible en ese sentido. Y el número 3 es de que si tienes algún pendiente en tu país, algún tipo de trámite en el que sea gestionado de forma personal, trata de resolverlo lo antes posible, así cuando llegues a tu país, así cuando llegues al país en el que estás pensando emigrar, no se te dificulta el momento en el que se tenga que hacer algún trámite y no puedas realizarlo, obviamente, porque no estás y tenga que tener tu firma o tus documentos, porque así evitarás dar tantas vueltas yendo al consulado o haciendo una carta de poder, no lo sé. Creo que esos serían como los 3 consejos que yo podría darte, y como un consejo adicional, no te rindas. Suena demasiado como frases motivacionales que manda la tía Chenchis, pero creo que no te rindas, y si no encuentras apoyo con algún amigo o una persona que hayas conocido, no importa. Trata de ser tu propio apoyo, porque creo que muchas veces el empujón que necesitamos de nuestras propias manos, como diría mi abuelita, no hay mal que por bien no venga.
Así que creo que esos serían los consejos que yo podría darles. Para no alargarlo tanto, los míos serían investigar todo por tu cuenta, es decir, ir a los lugares, ya sea por documentos o por cualquier cosa, por trabajo. Nada de que, mi amigo dijo que aquí no se va por tal cosa, no. O sea, si tú quieres saber algo, ve y pregunta directamente al lugar. Porque aquí se da mucho, por lo menos que te atienden, depende de cómo se levantó el que está atendiendo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido bastantes experiencias de querer hacer cuentas bancarias o querer sacar los documentos. A unas amistades no las dejaban ni pasar de la puerta y a nosotros nos dejaron pasar. Entonces era como que si nosotros nos dejábamos llevar por eso de que no, a mí no me dejan pasar, nunca hubiéramos hecho nada. O no, a mí es imposible sacar una cuenta bancaria, nunca lo hubiéramos hecho. Entonces nos tocó ir, sí, a bastantes lugares, preguntar bastante, varios rechazos, varios que nos cerraban la puerta y así. Pero si uno tiene un objetivo que lograr, es mejor investigarse uno y ir y preguntar. Y si no se quedó conforme con esa respuesta, vaya a otro lugar, investíguese bien. Yo creo que eso es una cosa muy importante. El conocimiento es poder. El otro es perder la pena con el idioma. Esto va porque a mí me pasó mucho que yo me retrasé mucho en avanzar con el idioma por la vergüenza que me daba hablarlo. No dejarse sugestionar por consejos negativos de otras personas, lo que decía antes. O sea, hay gente como que muy, no sé, o sea, ha sufrido mucho y se ha quedado como con esa amargura. Entonces, estas personas, tal vez no sea la intención mala de tenerte a hacer algo, pero digamos que por su experiencia te dicen, ay, no haga esto, no haga lo otro, y uno ya se cree, pues porque esa persona ya tiene más tiempo que uno acá y deja de hacer muchas cosas, y a veces eso te termina perjudicando. Yo por eso cuando a mí me preguntan y me dicen que cómo me va, o si me gusta, si no me gusta, yo soy sincera con mi respuesta, porque no puedo decir, ay, me encanta, pero sí es algo que yo les digo. O sea, si alguien quiere probar, tiene que venir. O sea, yo no le voy a decir, te va a ir así o te va a ir de esta manera, porque no soy adivino. O sea, cada quien le va de forma diferente. Y si tú tienes esa espinita, esa curiosidad, o sea, prueba. No pierdes nada y bueno, no te dejes llevar por esas cosas, por esa gente que ya se amargó. Con la otra pregunta sería, ¿qué cambiarías del pasado antes de venir? Uy, eso está interesante. ¿Qué cambiaría del pasado y antes de venir? Quizás lo que cambiaría fuera como dejarme influenciar por algunas personas simplemente porque no hablo bien el idioma. Quizás eso sería. Aunque esto no es antes de venir, sino que ya estando aquí. Sin embargo, creo que es como lo que más me ha afectado, por decirlo de alguna forma. Y si quiero verlo antes de venir, pues sí, entonces sería de estudiar más el idioma en el que tengo que hablar actualmente. Pero sí, creo que sería eso. No dejarme afectar tanto por si lo hablo perfecto, si lo hablo malísimo, el idioma que estoy hablando. Creo que eso sería. En tu caso, ¿qué sería? En mi caso, por todo lo que he pasado, ya lo tengo bien claro. Antes de venir jamás se me hubiera ocurrido eso, o sea, jamás ni lo hubiera tomado en cuenta, pero ahora es como algo así que primordial, creo yo, que sería ir al psicólogo a reforzar mi autoestima y a que me dé herramientas por todo lo que se viene. O sea, eso no quiere decir de que si yo hubiera ido, no iba a sentirme momentos mal o no me iba a pasar tantas cosas, pero por lo menos hubiera tenido como las herramientas de poder poner límites, porque yo quiero decir esto que no sé qué tanto le pasa a la gente. Yo sé que hay gente que tiene más carácter y viene con ese carácter y lo muestra, lo saca y todo, pero también está la otra parte de que como somos latinos y somos bastante serviciales, somos bastante amables, eso acá se convierte un poco en negativo porque no nos enseñan a decir no nos enseñan a poner límites. O sea, como yo siento que como cultura le damos como si queremos decir no, le damos la vuelta y ay no, porque, y nos explicamos y tal cosa, porque no nos gusta hacer sentir mal a la gente. Entonces no sabemos poner límites, o por lo menos yo no lo sabía. Y eso trae muchas consecuencias a explotación laboral, estafas, o que se aprovechen, o que te hagan sentir mal, y frases que te diga esa persona se te queden y te las creas. Entonces
A mí me pasó mucho y hay muchas cosas que me dijeron que todavía están en mi mente dando vueltas y que tengo que trabajar pues en eso, pero creo que si hubiera tenido las herramientas y hubiera venido más fortalecida, hubiera sido diferente. Hubiera tomado las cosas de diferente manera y me hubiera ahorrado bastantes cosas también, bastantes traumas, porque no lo hubiera permitido, porque la primera hubiera dicho que no y hubiera salido de ahí, pero por lo mismo que no sabía, seguí y creo que al seguir el trauma también se aumentó porque pues si estás en un lugar donde cada día es algo nuevo, cada día es un maltrato, pues es obviamente que va calando en tu autoestima, por más fortalecido que vengas. Es como el dejarte tratar así, eso va calando y te va dando inseguridades y todo eso. Así que creo que es algo muy importante y si tienen la posibilidad y si ustedes sienten que tienen ese punto un poco bajo, tienen que tratarlo, pues sí. Si tienen la idea de venir, sería de bastante ayuda que puedan acudir antes. Y bueno, creo que con esto terminamos. Tratamos de hacerlo un poco resumido, pero creo que no funcionó. Pero esperando que todo lo que hemos dicho, o por lo menos una cosa de la que hemos dicho, les pueda servir de ayuda, pueda ser información nueva para ustedes. Y si les gustó, pues que nos sigan. Vamos a seguir tratando muchísimos temas porque esto da para mucho. Y pues nada, creo que personalmente estoy muy contenta por iniciar esto, porque yo hubiera querido algo así. Yo hubiera querido una anécdota sincera, yo hubiera querido escuchar a alguien que no solo me hablara de que yo soy la débil, o de que, ay, bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Esa incomprensión de la gente que, como lo repito, tal vez no sea de mala fe, pero obvio, o sea, si alguien no vive lo que tú estás viviendo, no te va a entender. Y eso creo que a la gente que quizás emigró y se regresó a su país, yo creo que pueden entender lo que estoy diciendo. O sea, es como esos ojos de, ¿y por qué se regresó? O que, ay, no, que cobarde, o ay, no aguanta nada, y no saben lo que esa persona ha pasado, y no saben que también para tomar la decisión de regresar se requiere mucha valentía. Entonces, espero realmente de que, como dije antes, si esto le sirve aunque sea a una persona, creo que ya me daré satisfecha. Nos despedimos, no sé si tienes algo que decir antes. Sí, me gustaría que pudieran dejar en los comentarios sobre todo qué les ha parecido, si tienen alguna idea que podamos realizar. Y también nos gustaría leer un poco de sus experiencias, cómo ha sido en su caso. Ya más adelante quizás podamos crear un segmento en el que podamos leer, incluso escuchar algunas de las historias de otras personas, cuáles serían nuestros consejos, y lo quiero recalcar, consejos personales, porque no somos psicólogos. Ya nos gustaría ser psicólogos. Y si todo pues va bien, incluso podríamos traer al programa un psicólogo que nos pueda decir cómo poder resolver las dudas que tengan ustedes. Sin embargo, queremos agradecerles mucho por el tiempo. Si ha llegado hasta este momento, que no sé cuánto tiempo será, pero estoy estimando entre 50 minutos, 1 hora, te lo agradecemos. Y esperamos que puedas compartirlo con personas que estén en esta situación, que vayan a estar en esta misma situación, o simplemente alguien que quiera escuchar este tipo de anécdotas. Creo que bastaría decir muchas gracias y nos vemos a la próxima. Un saludo.